Hay un dato que no está en la pauta, Maribel, discúlpame, te lo voy a pedir ahorita, ¿sabes? Si corremos para conseguir las imágenes de Luisito Comunica en Cuba. ¿Las podemos conseguir ahorita de YouTube? Ángelo, dale. ¿Sabes quién es Luisito Comunica, sí, no? Me comentabas, el mexicano, que es un youtuber súper conocido que se gana 100,000 soles mensuales con YouTube. 100,000 al cambio, ¿no? O sea, serán 30,000, 40,000 dólares mensuales. ¿Qué cosa hace? Recorre el mundo, hace reportajes de 40 minutos y los cuelga en su... Y se fue a Cuba. Hace una semana, creo, 2 semanas. Y dijo que lo que iba a hacer era un video, un documental, una impronta de lo que está ocurriendo en el tema turístico. A ver, iba a promover el turismo en Cuba y le abrieron las puertas los cubanos y lo dejaron entrar. Hizo su chamba en Varadero, en, no sé, pues en la tiendecita, ¿cómo se llama? La bodeguita del la medio. bodeguita del medio. Pero de ahí agarró y tu pata se fue a los mercados, se fue a los barrios, se fue a los callejones y descubrió que a las familias le dan un pan a la semana. A ver, 1 kilo de arroz por mes. Pero por lo menos es 1 kilo de arroz. Yo le invito a Luisito que vaya a promover Machu Picchu también, pero que se vaya a los barracones del Callao para ver no es una cosa generalizada. Cómo se vive. Así se vive en todo el país. No, pero y acá con 30... En todo Cuba se vive así. Ni siquiera... No es tan cierto. No es tan cierto. Raúl, la ideología no nos puede No, cegar pero es que yo he estado en Cuba. Yo he vivido en Cuba ¿Quién un te buen llevó a tiempo. Cuba? Me ha llevado el placer de conocer la justicia social y ver si un país que resiste. Si yo te voy a llevar a mi casa, te voy a llevar al lugar más bonito, la voy a arreglar, la voy a maquillar para que veas lo más lindo. Mi primera esposa, bueno, ya no estoy con ella, ¿no? Mi primera esposa era cubana. Y yo viví un tiempo en Cuba y viviendo con libreta, ojo, con eso de libreta que cada mes el Estado te da una cantidad. Debes haber bajado de peso en ese tiempo. Pero se come más sano. Créeme que se come más sano. Y la salud. Más sano porque no comes. No. Más sano, obviamente, no vas a comer grasa. No es un ayuno. No vas a comer proteína, qué sé yo, ¿no? No, pero en verdad, Cuba hay que mirarla con ojos un poco de crítica, seguro, pero no podemos hablar de Cuba si no hablamos de un país asediado, bloqueado por la más grande fuerza imperialista que después de Roma existió en la faz de la Tierra, que se llama los Estados Unidos de Norteamérica. Y no es ideológico, es real. Bueno, el bloqueo es real. El bloqueo chino contra Taiwán también es igual. Pero ¿por qué tenemos que comparar a Lucifer Porque las con dos Satanás? islas son muy similares. Pero vamos a hablar de Satanás. Demografía. Vamos a hablar de Satanás, de Goliat de América y del Goliat de Asia. Y el David. Pero, del imperio chino también. Pero si hablamos de imperio, el chino también es otro grande. Pero tú no crees entonces que el bloqueo que ha ejercido Estados Unidos contra la isla ha sido criminal. Hay que usar los términos correctos. Pero criminal, pues. Bloqueo no ha sido. No ha sido bloqueo económico. Ha sido una especie, han sido sucesivos embargos y condiciones pero bloqueo. Pero bloqueo es poner buques, bloqueo económico, pues. Bloqueo económico. Ok, ese es otro término. Claro, pero por ejemplo, si hablas de bloqueo, la gente piensa que te están poniendo buques, se están poniendo transatlánticos, en Playa Girón se intentó desestabilizar. Pero a lo que voy es, si Fabricio produce el Panadol, pero Fabricio tiene un insumo de Estados Unidos en la fabricación del Panadol y tú puedes ser de la China o de, no hablemos de China, de España, tú no le puedes vender a Cuba. Porque yo, Estados Unidos, si tú le vendes a Cuba, yo no te vuelvo a dar ese insumo que necesitas para el Panadol. Es decir, a lo que quiero darte a entender con este ejemplo es que es tan inhumano y criminal el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, pero que también hay que pensar cómo ha podido resistir Cuba desde 1956. Con la bota, con el fusil en la cabeza. Yo creo que el pueblo cubano es un pueblo que el pueblo cubano se quiere despercudir de ese gobierno en cuanto pueda, sino que no puede. ¿Viste las manifestaciones del 1 de mayo? Sí, yo claro. creo que son tan iguales hace 30 o 40 años. Y fue la misma época, años, justamente, ¿no? Tu buen amigo Vladimir Cerrón se cansó de colgar cosas en su Twitter del asunto. Muy bien, tiene toda la libertad para hacerlo. Fue la misma época en donde Luisito Comunica estaba grabando las imágenes que están en YouTube. Apagones generalizados. Es más, la gente ya sabe que van a haber apagones. 3, 4 días, las refrigeradoras se pudren, por supuesto. Panes, sin pan, sin azúcar, sin elementos básicos. Llegar como turista con un champú para regalárselo a la gente es motivo para que hay una pila de gente encima tuyo queriéndote arranchar el producto. O sea, esa es la situación que vive Cuando se Cuba. abrió el turismo en Cuba, hace 25 años más o menos, no, después de la caída del muro y todo, bueno, como apoyo nada más, como apoyo. Fidel Castro ya lo anunciaba.
la parte más difícil del proceso revolucionario va a ser ahora. Ahora que la Unión Soviética se ha desintegrado y ahora que el imperialismo va a recrudecer más sus sanciones. Porque era la oportunidad perfecta, Fabricio, para que Cuba caiga. Porque ya no tenía el apoyo soviético. Esas son imágenes de Entonces Cuba, yo me pregunto si ese pueblo pudo resistir. Que más importante que la revolución del 56 fue la del 89, después de la caída del muro de Berlín. No estás hablando del pueblo. El pueblo no quiere resistir, el pueblo no le queda otra. Tiene un gobierno que no les permite votar, que no les permite decidir. Pero la votación tampoco es, pues, Fabricio, la solución de la democracia. Es que mira cómo estamos en este país votando cada 5 años. Es lo menos malo. No solucionamos nada. Es lo menos malo que nos hemos inventado. No hay una manera de gobernarnos a nosotros mismos más eficiente que esta ineficiente democracia, porque lo otro es dictadura, lo otro es monarquía, lo otro es... Pero ¿no te parece más escandalosa la dictadura que se basa en la mentira de que cada 5 años le dice al pueblo tú eres el que va a elegir su historia? ¿Cuál es la mejor forma para gobernarnos? No, pero es que cuando decimos menos imperfecto, yo creo que es menos moral, por último. ¿Por qué? Porque Cuba nace por una revolución. Cuba no fue como Vladimiro Montesinos con Fujimori, que se ponen de acuerdo para ver cómo nos hacemos millonarios y cómo hacemos un Estado corrupto y nos metemos y hacemos un golpe. No, Cuba fue un proceso de guerrilla, un proceso de liberación, así como Perú se liberó de la corona española. Entonces nosotros también tenemos que entender con respeto los procesos históricos de cada país. Lo de Cuba no es que Fidel se le ocurrió un día decir voy a tomar el poder. Se luchó, Fabricio. Sí, ahora, que hay cosas que corregir, seguro. Sacar a esa gente que está ahí, ¿no? Ya es hora de que se vayan, ¿no? Pero ¿para que venga qué, Fabricio? Para que los cubanos decidan por sí mismos qué cosa es lo que quieren. Pero tú quieres decidir hoy por los cubanos. No, es que mi conciencia me dice que debo reclamar, debo protestar por este asunto, puesto que hay gente, seres humanos como yo, que la están pasando como el infierno. Y generaciones de cubanos. Estamos hablando ya cuántas, 2 generaciones, 3 generaciones de cubanos. Seguro. Que están sufriendo. O sea, no me puedo quedar callado. No es que yo tenga que decidir, pero no me puedo quedar callado porque son seres humanos como yo. Como cualquiera. Que la están pasando mal. Hace años la están pasando mal. Y hay un inicio de marcha protestando contra el gobierno y es acallada de inmediato. Gente desaparecida, porque han ocurrido. Las desapariciones están ahí, las botas que marchan contra la gente están ahí, los fusiles en contra de la gente están ahí. Mira cómo está La Habana a oscuras. Esto ocurre 2, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana. El problema del petróleo es un problema no de ahora, es un problema de siempre, pero eso también tiene que ver con los bloqueos sobre el producto que implica los Estados Unidos. Antes negociaba con mucho más libertad con Venezuela. O sea, el problema de Cuba en el tema de luz es petróleo. Es una industria y sobre todo que se basa en el petróleo. Permíteme cerrar la entrevista permitiéndote una reflexión final sobre Cuba o sobre... Sí, si quieres. No, primero agradecerte, ¿Podemos Fabricio. continuar un poco más, Maribel? Sí, un poco más. Dale. Sí, gracias, Maribel. Me dice que en las redes está funcionando. Uy, Dios mío. Espero que no te ataquen. Pero tú eres democrático, así que vas a saber defender. ¿Sabes qué? A mí me han atacado. Cuando yo estaba en Latina, un día se pararon tus amigas feministas, se pasaron afuera tú sabes muy bien que yo estoy en contra de esas cosas. A querer que me voten, porque yo había hecho un reportaje en contra de las señoras estas pues, que hablan tonterías todo el día, ¿no? Agendas pequeñas y que distorsionan, ¿no? Bien, a ver, las próximas elecciones.